Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 17 de marzo de 2025. La polémica del día, y además nueva, porque de esta no habíamos hablado en días anteriores, es el pacto que hoy ha anunciado Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, con Vox para sacar adelante los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Es verdad que eran unos presupuestos muy necesarios porque si de lo que se trata es de acelerar la reconstrucción de los pueblos más dañados por la dana del 29 de octubre, hacía falta unos presupuestos que tuvieran la dotación económica necesaria para acometer esa reconstrucción. Por lo tanto, la idea de que haya presupuestos es buena, creo yo, como digamos idea general. Claro, el problema no es que haya presupuestos, el problema es el precio que ha tenido que pagar Carlos Mazón para que haya presupuestos, es decir, para que los apoye Vox, que es el único aliado posible que tiene en las Cortes Valencianas. Ustedes recordarán, para entender la polémica que se ha suscitado en las últimas horas, que Vox rompió relaciones con el Partido Popular en todas las comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos donde gobernaba, precisamente como consecuencia de la política que el Partido Popular no estaba cuestionando de reparto de menas, de menores no acompañados, que se estaba produciendo. Entonces el gobierno del partido, es decir, la dirección nacional del Partido Popular, dijo que no estaba dispuesto a cambiar de criterio y que por lo tanto que no se le rompían las vestiduras ni se le caían los anillos porque Mazón se fuera, y se fue. Mazón no, Vox se fuera y se fue. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy? Pues lo que ha ocurrido hoy es que efectivamente Mazón ha tenido que retractarse de lo que había dicho, y lo que supuso la ruptura del gobierno con Vox, pues ahora lo da por bueno en un acuerdo que él mismo ha vendido ante la opinión pública con estas palabras. Quiero ser claro, el que anuncio hoy es un buen paso para la Comunidad Valenciana y para el interés general de los ciudadanos. Pero sobre todo es un paso imprescindible para esta reconstrucción, para la de esta tierra, a la que me debo como president y a la que este Consell está íntegramente dedicado. Insisto que esta idea no me parece que sea descabellada, es decir, que es una herramienta necesaria que haya presupuestos para acometer con garantías la reconstrucción. Yo creo que es una verdad objetiva. Otra cosa distinta es que se pudieran haber alcanzado esos mismos objetivos con otras alianzas, porque el Partido Socialista se ofreció a favorecer unos presupuestos siempre que el Partido Popular cambiara a Mazón de presidente autonómico, que no fuera Mazón el que presidiera la Generalitat, algo que el Partido Popular no aceptó. Pero bueno, como les decía hace un instante, lo interesante de la polémica, lo más interesante, lo que más polémica está suscitando, no es que haya un buen acuerdo presupuestario, sino el precio que se ha tenido que pagar para alcanzar ese acuerdo presupuestario. Escuchen a Mazón. En ese sentido, les confirmo que la Comunidad Valenciana ha rebasado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. No lo admitiremos en ningún caso y no flaquearemos ante ningún chantaje. De hecho, buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias. Y exactamente esto es lo que pedía Vox antes de romper en la Comunidad Valenciana y en el resto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos donde había un pacto entre el Partido Popular y Vox. Por lo tanto, Mazón acepta ahora lo que negó hace unos meses. Y esto es lo que le ha permitido al secretario general de Vox, al señor Garriga, salir ante la opinión pública y decir: ¿ven ustedes quién tenía razón? Nos alegramos que el señor Mazón reconozca que Vox tenía razón desde hace mucho tiempo, cuando denunciábamos las fatídicas y nefastas políticas del Pacto Verde y, por supuesto, de las políticas que alientan y fomentan la inmigración ilegal masiva y descontrolada que generaba el incremento de la inseguridad en muchísimos de nuestros barrios y de nuestras ciudades. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues que naturalmente todos los partidos de la izquierda se han lanzado sobre Mazón como si fueran fieras hambrientas, las cosas como son. Todos, y cuando digo todos, empezando por el gobierno central. Hoy han hablado, por ejemplo, Elma Sainz, que es la ministra de Inmigración. ¿Y qué ha dicho de este pacto? Escúchenlo. Quiero pedir explicaciones al señor Feijóo, que vuelve a abrir la puerta en sus gobiernos autonómicos a la ultraderecha, que sabemos que son enemigos de la democracia. Pido explicaciones al señor Feijóo por estas declaraciones y este pacto. Estos sí que son pactos de la vergüenza. Esto sí que es un pacto de la vergüenza.
Bueno, luego verán que esta expresión de pacto de la vergüenza debe estar en el argumentario del Partido Socialista, porque han sido varios los que han querido explícitamente utilizar esa expresión. Pero claro, el cambio, el giro que da el Partido Popular en la política, sobre todo de reparto de menas, la política de inmigración, es muy llamativo. Y el ministro del ramo es Marlaska. Ha habido algún momento en el que, efectivamente, comprando la mercancía argumental de Vox, el señor Mazón, en la comparecencia ante los medios de comunicación, ha establecido una relación entre la delincuencia y la inmigración ilegal. Y esto es lo que ha encocorado al ministro del Interior, al señor Grande Marlaska, que ha salido a la palestra para decir esto. Que me parece de una gravedad máxima que un responsable político como el presidente de la Comunidad Valenciana identifique migración con delincuencia. Decir que no hay ningún dato objetivo que avale migración con delincuencia, sino diría que más bien todo lo contrario. Con los sucesos de la Dana del 29 de octubre, los datos lo que refieren es que la criminalidad en la zona afectada se redujo. Y hay una tercera ministra que también ha querido reclamar hoy su cuota de protagonismo. Bien, es verdad que no en su calidad de ministra, que también, pero sobre todo en calidad de secretaria general del PSPB, del Partido Socialista del país valenciano, Diana Morán, que, como estaba en el argumentario de los pactos de la vergüenza, pues ha querido utilizar también esa expresión. Un nuevo pacto de la vergüenza. Hemos escuchado frases repugnantes. Le da todavía más énfasis al racismo de Vox, que el Partido Popular del señor Mazón compra hasta unos límites inimaginables, y también el negacionismo climático, el negacionismo del Pacto Verde. Bueno, pues esas dos imputaciones en concreto, inmigración y Pacto Verde, han sido recriminados por el Partido Popular en su doble ámbito, en el ámbito autonómico o territorial y en el ámbito nacional. Susana Camarero es vicepresidenta del Gobierno valenciano, y cuando ha escuchado estas declaraciones de Morán y de la ministra, ha salido y en voz alta ha dicho: hombre, cuanto menos chocante, ¿no? Racista y negacionista del cambio climático, dicho por la ministra de Pedro Sánchez, la ministra de quien ha pactado con Junts la política más racista que se conoce hasta el momento. Bueno, esto es lo que decía Susana Camarero. Luego veremos lo que dice el Partido Popular en Madrid. Tengo que decir que el enfado de la izquierda no se circunscribe solo al Partido Socialista. Uno de los partidos que más están creciendo, como saben, sobre todo después de la riada del 29 de octubre, es Compromís. Y Joan Baldoví también ha querido sumar su indignación por el hecho de que se haya suscrito este pacto presupuestario entre el Partido Popular y Vox. Y además lo ha hecho, como en él es característico, pues en términos dialécticamente bastante enfadados. El señor Abascal bendice este pacto justamente porque el señor Mazón se arrastra a los pies de Vox para continuar como presidente, para seguir aforado y para intentar salvar su propio pellejo. ¿Qué es lo que en realidad le importa? Bueno, pues estos son los términos de la polémica que hoy ha irrumpido en el debate de nuestro país. El que tenía más difícil, digamos, capear este temporal dialéctico era la Dirección Nacional del partido. Pero claro, no ha tenido más remedio que respaldar a Mazón. Y lo ha hecho de la mejor manera posible, o de la mejor manera que ha podido, o que ha sabido. Borja Semper, nos lo cuenta Maite Loureiro. Buenas tardes. Respaldan el pacto asegurando que Valencia necesita presupuestos y se esfuerzan por defender que las cesiones a Vox no son un cambio de postura del PP porque, dicen, vienen tiempo criticando medidas del Pacto Verde Europeo o la inmigración ilegal. Borja Semper, portavoz. Nosotros no renunciamos a ninguno de nuestros principios, a ninguna de nuestra posición, nunca, como ha quedado acreditado en los últimos meses. Y este acuerdo en Valencia va en esa línea. Ofrecer estabilidad, ofrecer unos presupuestos sin renunciar a ninguno de los principios que defiende el Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? Esto es bueno para los valencianos y para su estabilidad. En una rueda de prensa casi monocromática sobre este asunto, Semper insistía en decir que la dirección del PP conocía previamente las negociaciones con Vox. Estábamos informados, lógicamente, y estamos de acuerdo con que un acuerdo de estas características, un acuerdo presupuestario, ofrezca a los valencianos un presupuesto para avanzar la reconstrucción y proporcione estabilidad. Yo es una de las pocas veces, por no decir la única vez en mi vida, que he visto que un acuerdo presupuestario que lo que hace es ofrecer estabilidad y dar respuestas a los problemas de gestión, singularmente 5 meses después de la Dana, sea objeto de
parezca algo malo. Desde la semana pasada ya se hablaba de este posible acuerdo con el que Vox buscaría minar a Feijóo, atrapado ahora entre Abascal y Mazón, sin posibilidad de rechazar unas cuentas públicas necesarias para Valencia, pero que en paralelo dan oxígeno a quien desde hace semanas no goza del respaldo de la dirección del PP. Bueno, lo que ha dicho Borja Semper, pues probablemente es lo único que puede decir, no es criticable. Cuando no tienes alternativa, pues tienes que salir por la única vía que te queda libre. Lo que pasa es que esto no significa que lo que diga Borja Semper es fácil de entender. Para mí no es fácil de entender. Bueno, es fácil de entender la primera parte, lo he dicho al principio, efectivamente. Tener presupuestos es mejor que no tenerlos. Sobre todo si quieres acometer una reconstrucción que te va a costar dinero y que te va a suponer un gasto. Tienes que saber de dónde sale ese dinero y cómo vas a administrar los recursos. Pero la segunda parte no. Porque en la segunda parte él se empeña en convencernos de que no ha habido ningún cambio de criterio del Partido Popular, por ejemplo, en materia de inmigración, y eso a mí me parece que no se sostiene. Es muy sencilla la consideración que yo hago, yo creo que no es difícil de entender. Si ustedes hubieran aceptado estos términos que les plantea Vox, el gobierno valenciano no se hubiera quedado sin apoyos y seguiría vigente. El señor Barrera seguiría siendo vicepresidente del gobierno valenciano, no se hubiera tenido que ir, por cierto, en contra de su criterio, de su voluntad, porque no tenía ningunas ganas de desalojar la vicepresidencia de la Generalitat, le obligaron en la Dirección Nacional de Vox, pero no se hubiera producido esa ruptura. Vuelvo a repetir, lo ha dicho Garriga y en eso creo que Garriga tiene razón. Ha habido un cambio de criterio del Partido Popular que a lo mejor en política uno no puede reconocer abiertamente. Bueno, usted, he tenido que cambiar de opinión, como ha dicho Sánchez alguna vez, porque hay que cabalgar contradicciones, como decía el señor Pablo Iglesias. Bueno, pues muy bien, lo que usted quiera, pero hombre, no nos diga que no ha cambiado de criterio, porque es que, insisto, eso a mí no me parece que sea sostenible. Bueno, esta es la noticia más novedosa del día. Y luego tenemos que seguir contándoles cosas que también hacen referencia a la situación en la que se encuentran otros presidentes autonómicos del Partido Popular en una situación apurada. Hoy hemos sabido que la Fiscalía ha remitido al juzgado nuevas denuncias presentadas por familiares de residentes que murieron durante el COVID en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y naturalmente pues esa no es una buena noticia. Es verdad que se han producido otras muchas denuncias con carácter previo en el pasado y que hasta ahora ninguna ha prosperado, pero no sabemos qué es lo que va a pasar con estas. Las tendrá que analizar el juez y tendrá que ver cuál es el destino que tienen estas nuevas denuncias, pero la noticia es que se han producido esas denuncias avaladas por la Fiscalía. Carmen Arreaza. Así lo ha hecho público a través de un comunicado la propia Fiscalía de la Comunidad de Madrid y su titular, Almudena Lastra, quien anuncia la presentación por parte del Ministerio Público de 9 denuncias para investigar si alguna residencia de Madrid denegó la prestación sanitaria a ancianos durante la pandemia. Todo a raíz de una reunión que la fiscal mantuvo el pasado mes de noviembre con distintas asociaciones de víctimas que le entregaron una denuncia colectiva en nombre de 109 familiares de 115 fallecidos en residencias madrileñas. Una investigación a la que reaccionaba este lunes Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Yo entiendo que la Fiscalía, pues una vez más, hace de Fiscalía de Sánchez, pone en conocimiento del juzgado estas denuncias y por otra parte pues yo lo que espero es que los juzgados sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora, que es dar la razón no a la Comunidad de Madrid, insisto, sino a todos y cada uno de los profesionales que durante la pandemia lo dieron absolutamente todo para salvar vidas. El portavoz ha vuelto a recordar además que ya van más de 60 veces que los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid en este asunto. Y efectivamente habrá que esperar para ver cuál es el futuro de estas nuevas digamos denuncias que avala la Fiscalía. No podemos adelantar acontecimientos, pero también es verdad, y ustedes lo saben, que durante estos días precisamente la conducta de la señora Ayuso, es decir, del gobierno de la señora Ayuso en relación a las residencias de mayores, está dando lugar a una controversia muy ácida, tan ácida como que Reyes Maroto hace 4 días, me parece que fue el jueves de la semana pasada, llamó asesina a Isabel Díaz Ayuso. Y aquello significó que el Partido Popular dijera hasta aquí hemos llegado, rompemos relaciones con el Partido Socialista y desde luego no estamos dispuestos a cruzar esa línea. Reyes Maroto luego se retractó al día siguiente. Lo que pasa es que se retractó de una manera que hoy el señor Almeida, el alcalde de Madrid, ha considerado manifiestamente insuficiente.
Nosotros no vamos a reconsiderar de ninguna manera esta decisión con Reyes Maroto y con el Grupo Municipal Socialista mientras no haya una declaración pública de rectificación y de petición de disculpas que sintácticamente además sea comprensible por el común de los ciudadanos. Mientras no suceda eso, no lo vamos a hacer porque tenemos que decir basta al clima que ha establecido el Partido Socialista y especialmente Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid desde que llegó a esta corporación. Bueno, ¿y se va a producir eso que demanda el alcalde de Madrid? Una rectificación más explícita, más clara, menos equívoca de Reyes Maroto, no parece. No parece que se vaya a producir. ¿Y por qué digo que no parece? Porque hoy no ha hablado Reyes Maroto, pero ha hablado Mar Espinar, que es la nueva portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Y fíjense en qué términos ha hablado de Isabel Díaz Ayuso. La señora Ayuso es la única presidenta regional que no se ha reunido con el presidente del gobierno en Moncloa, es la única que ha llamado hijo de puta al presidente del gobierno, la que dice que hay que matar a los diputados de la izquierda, la que arremete contra los que vienen al pleno para ser partícipe del debate. Creo que si lo que se han roto son esas relaciones es una buena noticia. O sea que le parece muy bien que se hayan roto las relaciones, y si a alguien le parece muy bien que se hayan roto las relaciones, significa que no va a hacer absolutamente nada por reconstruir las relaciones rotas. Si te parece muy bien que esté roto, ¿para qué las vas a arreglar? Por eso he llegado yo a la conclusión de que no parece que Reyes Maroto vaya a atender a la demanda, a la petición que le ha hecho explícitamente hoy el alcalde de Madrid. Por cierto, no fue Reyes Maroto la única que llamó asesina a Isabel Díaz Ayuso, también lo hizo Belarra. Y contra Belarra también hay una amenaza de querella, no sé si se ha consumado o no, pero yo sí que sé que Isabel Díaz Ayuso anunció que también llevaría a los tribunales a Belarra por haberla llamado asesina. Hoy el partido de Belarra, es decir, Podemos, a través de su portavoz, Pablo Fernández, se ratifica en lo dicho. Somos muy claros. La señora Ayuso debería estar en la cárcel, la señora Ayuso debería estar en prisión por una gestión que fue absolutamente criminal. Bueno, y más cosas en el ámbito informativo. Hay un asunto que naturalmente no ha dejado de colear y que seguirá coleando durante muchas semanas, incluso durante muchos meses, que es el famoso incremento del gasto militar, que nos ha tenido muy entretenidos durante toda la última semana y que ha provocado y que sigue provocando, como verán enseguida, grandes controversias, sobre todo entre los partidos de la izquierda. En esta materia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nunca ha sido muy claro. Él habla del incremento militar, de adelantar el compromiso que adquirió el gobierno, no el gobierno de Sánchez, sino el anterior, de llegar al 2% en 2029. Él dice, estoy de acuerdo en adelantar ese compromiso, pero no sabemos ni en cuánto tiempo, ni en qué cuantía, porque lo del 2%, ya lo hemos explicado muchas veces, pues es un guarismo que se ha quedado obsoleto. Ahora la gente en la Comisión Europea está hablando del 3%. Bueno, hoy hemos asistido a algo que me parece hasta cierto punto insólito. No ha sido ningún actor de la vida política el que nos ha querido cuantificar en qué supone el esfuerzo económico que vamos a tener que hacer. Ha sido el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que es verdad que fue ministro con el Partido Popular, pero que ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo. Y Luis de Guindos, esta mañana, en una entrevista en Onda Cero, sí que ha querido poner negro sobre blanco lo que el gobierno de España, para atender sus compromisos, va a tener que hacer. España, por ejemplo, está gastando el 1,2% ahora en defensa. Tendrá que subir un punto y medio, entonces tendrá que ir aproximadamente pues al 2,7 en 4 años, y eso va a suponer 25.000 millones de euros adicionales, de forma estable, porque además eso ya es estructural, es decir, eso ya se tiene que quedar ahí. Si estas cifras son correctas, las que da Luis de Guindos, 25.000 millones en 4 años, quiere decir que cada año vamos a tener que incrementar 6.000 millones de euros. Cada año, durante los próximos 4 años. Claro, eso no se puede acometer, digamos, por la puerta de atrás. No tienes presupuesto, necesitarás el apoyo de alguien, tendrás que encontrarlo, y en la izquierda no lo vas a encontrar. El único partido de la izquierda que está empezando a hacer un discurso que nos permite pensar que al final no va a dejar solo al gobierno es Sumar. Es decir, la parte de Yolanda Díaz y de Urtasun. Urtasun es el gran baluarte de Yolanda Díaz. Hoy ha hablado Urtasun, que es ministro de Cultura, aparte de ser el portavoz de Sumar. Y ha hecho una reflexión muy parecida a la que en días anteriores había hecho en voz alta la propia Yolanda Díaz.
Europa necesita una política de seguridad propia y por lo tanto lo que tenemos que ir caminando hacia esa construcción de ese paraguas de seguridad europeo. ¿Y eso cómo se interpreta? Estas palabras, ¿cómo hay que interpretarlas? Yo sé cómo las interpreta Podemos. Hoy lo ha vuelto a recordar Pablo Fernández. Yolanda Díaz entiendo que fije y que marque la posición del Grupo Plurinacional de Sumar y ella ha dicho que está de acuerdo con la decisión tomada por el Partido Socialista, con lo cual evidentemente también se engloba en esa gran coalición de guerra. Así que aquí tenemos un lío, el de la izquierda, que no solo no se ha resuelto, sino que tiene toda la pinta de ir engordando como una bola de nieve conforme va cayendo por la ladera de la montaña. Bueno, y luego a todo esto, las cotizaciones electorales pues siguen en las encuestas subiendo y bajando. Hoy hemos conocido al CIS, no hay que darle mucha importancia a lo que diga Tezanos, pero bueno, no deja de ser también un indicador. Sumar se va a meter en un lío, porque Sumar sigue cotizando a la baja. Yo creo que este apoyo al gasto militar al electorado de Sumar no le va a sentar bien y eso puede ser una buena noticia para Podemos. A pesar de todo, tampoco Podemos sale especialmente bien parado de esta última encuesta del CIS, porque lo que hace esta encuesta es volver a poner de manifiesto que volvemos a acercarnos cada vez más al viejo paisaje del bipartidismo. Luis Colom. De celebrarse mañana mismo elecciones generales, el PSOE las ganaría con casi un 35% de intención de voto, con una amplia ventaja sobre el PP que, según el CIS, que es quien ha revelado estos datos, tendría que mirar a su derecha para gobernar en España, aunque el porcentaje de Vox cada vez es menor y Tezanos sitúa a los de Abascal con apenas un 11,7% de intención de voto, pero quien lo tiene más complicado es Sánchez, porque sus socios han perdido confianza en los encuestados del CIS, y precisamente esa desconfianza se ve reflejada en los principales problemas para los españoles. Creen que el gobierno y los partidos no están por la labor de mejorar la vida de los ciudadanos. La vivienda y la crisis económica son los dos otros principales problemas que perciben los españoles, aunque más de un 60% califica positivamente su situación económica personal. La guerra de Ucrania y la mano dura de Donald Trump también se ha hecho notar en la encuesta del CIS. Un 57,8% cree que la Unión Europea no tiene capacidad defensiva suficiente y, por ende, 3/4 partes de los encuestados creen que se debería de aumentar el gasto en defensa. Sobre la relación entre Estados Unidos y Europa, los resultados señalan que nuestro continente saldría peor parado que los americanos, aunque ellos también saldrían perjudicados de este conflicto comercial y dialéctico. Es lunes, es día 17 de marzo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar con los presuntos casos de corrupción que comprometen al gobierno de Pedro Sánchez, porque hoy Libertad Digital publica en exclusiva que el último atestado elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz señala la posible influencia que tuvo el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, en la contratación en la Diputación de Badajoz de Luis María Carrero, funcionario de presidencia del gobierno. El informe policial presentado ante la juez ya ha provocado que de momento Carrero haya sido llamado a declarar como imputado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Nos da todos los detalles Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Un informe de la UCO de 77 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital recoge un correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2023 remitido por David Sánchez a Luis Carrero que demuestra que el hermano del presidente del gobierno daba por hecho que la plaza sería adjudicada a su amigo íntimo de la Moncloa. Eres mi primera lectura de la mañana, qué mano tienes, gracias. En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Ve avisándome para que me organice, quiero estar por Madrid por entonces. Un beso. Posteriormente llegaba la contestación del propio Luis Carrero a David Sánchez. Gracias, hermanito. De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas fue a lo largo de noviembre. Tuve haciendo tus planes porque me temo que esto va a ir para largo. En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto. Te dejo que atacan los monclovitas beijingos. Cabe destacar que los agentes de la UCO concluyen que tras estudiar estos dos correos electrónicos, tanto David Sánchez como Luis Carrero sabían que la plaza iba a ser adjudicada al citado Luis Carrero.
Todo ello mientras hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo campaña en Sevilla, donde ha presidido un acto junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de entrega de llaves de una promoción de 218 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. A Sánchez le ha acompañado también la vicepresidenta primera y candidata de Andalucía, María Jesús Montero, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Todo un despliegue para defender la Ley de Vivienda del Ejecutivo, una normativa que Sánchez ha ensalzado así. Una buena ley, con una filosofía intachable, y es que la vivienda sea un derecho, no un lujo. Pero una buena ley no vive solo de su filosofía, vive de los resultados que ofrece, de los resultados que arroja. Y la ley de vivienda los está dando allí donde se está aplicando. La ley de vivienda, por tanto, funciona. Por ejemplo, en Cataluña, que es una comunidad autónoma que sí está aplicando la ley de vivienda, los precios han bajado una media del 3,7% en las zonas tensionadas. Hablaba Pedro Sánchez de lo bien que lo está haciendo Cataluña en materia de vivienda, pero es en Cataluña donde hoy Esquerra ha amenazado al gobierno de Sánchez con dejarle sin presupuestos si no cumple con el traspaso íntegro de Rodalies. Escuchamos al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, en TV3. Y al gobierno español. El gobierno español y el Partido Socialista tendrán que cumplir con los acuerdos, porque si no los cumplen ya saben que no tendrán nuevos acuerdos. Por tanto, de momento no hay presupuestos para 2025, no en la Generalidad de Cataluña ni en el gobierno español, y es evidente que si no cumplen tampoco habrá en 2026. Tampoco ni habrá en el 2026. Declaraciones que se producen después del acuerdo alcanzado a última hora de este domingo por el Ministerio de Transportes, Renfe, Adif y representantes de la Generalitat para desconvocar la huelga que iba a arrancar hoy. Esto no ha impedido que desde primera hora de la mañana el servicio de Rodalies de Cataluña haya sufrido retrasos generalizados ante la imposibilidad de reprogramarlo a tiempo, porque la desconvocatoria de la huelga llegó bastante tarde. Leticia Vaquero. A mediodía, funcionarios de CSIC protestaban en Atocha, Madrid, por lo que consideran un engaño del Ministerio de Transportes y de los sindicatos de clase, UGT y comisiones obreras tras desconvocar la huelga de Rodalies en marzo y abril. Una huelga que en un primer momento se organizó por dos motivos, principalmente la cesión de esa competencia ferroviaria a Cataluña a través de una empresa de nueva creación y porque no se respetarían los derechos laborales de su personal. La desconvocatoria llegaba ayer después de que la cartera de Óscar Puente firmara un acuerdo para retrasar la cesión total, creando una sociedad mercantil mixta cuyos trabajadores todavía dependan de Renfe Viajeros, pero con participación mayoritaria del Ejecutivo catalán, que será la que lo presidirá y el que tendrá voto de calidad. Además, en el acuerdo con los sindicatos se mantiene la privatización de Renfe Mercancías. De ahí que CESIF no entienda que se haya desconvocado la huelga. Y para calmar los ánimos del independentismo, la consejera de Territorio, Silvia Paneque, ha defendido la idea original, pero sin especificar si cumplirá con el plazo de 2 años que quiere Esquerra Republicana para dar una solución a los trabajadores. Más allá de los calendarios, lo que hoy sabemos es que es un paso importante. Las decisiones se tomarán desde Cataluña con independencia del porcentaje de acciones. Se tomarán desde Cataluña en un modelo de gobernanza desde la proximidad. Oriol Junqueras ha insistido hoy en que no es incompatible garantizar los derechos de los trabajadores con el traspaso integral, y es que según fuentes de Esquerra, aunque el acuerdo con los sindicatos es diferente a lo pactado, era la única manera de no comenzar una guerra sindical que hiciera abortar el plan al completo. Y en clave económica, a pesar de la incertidumbre global por los aranceles de Donald Trump, sepan que según las previsiones de la OCDE, la economía española crecerá este año y el que viene muy por encima de la media prevista para la eurozona. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico espera que ese crecimiento sea del 2,6% para 2025, 3 décimas más de su estimación de diciembre, y del 2,1% para el próximo 2026. Según estos datos, el crecimiento de España duplicará el de Alemania, Italia y Francia, mientras que la OCDE ha recortado el crecimiento de la zona euro en 3 décimas, situándolo en un 1,3% para 2025 y un 1,2% en 2026. España, no obstante, crecerá por la inercia de crecimiento del 2024 y porque puede que sufra un menor impacto de los aranceles americanos. Aún así, para el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, la guerra comercial no tiene por qué hacer subir los precios, pero sí tendrá efectos en el crecimiento. Lo ha dicho así en Onda Cero. Sobre todo a elevar la incertidumbre, ¿no? Es una situación en la cual prácticamente todo el mundo pierde, ¿no? Y esperemos que no vayamos a una situación en la cual pues se toma una decisión, se replica, se vuelve a tomar otra decisión, porque eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en los años 30. Y acabó con una situación de un crecimiento mucho más reducido y bueno, y esperemos que ahora eso no ocurra.
Y en el exterior, hoy hemos conocido que el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin hablarán mañana martes para abordar el posible alto el fuego en Ucrania. Todo ello mientras la Unión Europea critica las condiciones que está imponiendo Moscú. Verónica Jorro. El Kremlin ha confirmado hoy que mañana tendrá lugar esa conversación telefónica. Lo ha hecho su portavoz Dmitry Peskov, aunque ha declinado hacer comentarios sobre las declaraciones de Trump y la posibilidad de que las conversaciones aborden asuntos sobre territorios y centrales energéticas, incluidas nucleares. Y es que Trump había indicado horas antes, en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, que hablaría este martes con Putin antes de incidir en que considera que hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo. Creo que va bastante bien con Rusia, dice Trump. A ver si tengo algo que anunciar el martes. Hablaré el martes con el presidente Putin. Se ha trabajado mucho durante el fin de semana. Bruselas sigue teniendo sus reticencias sobre esas negociaciones de alto el fuego. La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, asegura que las condiciones que ha puesto Putin evidencian que no quiere la paz. Las condiciones que han presentado demuestran que en realidad no quieren la paz porque están presentando como condiciones todos sus objetivos últimos que quieren conseguir de la guerra. Y es que una de las condiciones que ha puesto Putin sobre la mesa es la rendición de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk. También ha puesto en duda cuáles serán las garantías de que Ucrania no aproveche la tregua para reagruparse, así de cuáles serán los mecanismos de verificación del alto el fuego. En casa de Herrero, Es Radio.